Muy buenas noches. A ver si me ayudan, por favor, con el audio. Buenas noches, estimado, un gusto. Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar clases, ya que la materia realmente está extenso, entonces tenemos que tratar de terminar en estas tres últimas sesiones. Vamos a empezar con lo que es un sistema de enfriamiento, ¿ok? No sé si de pronto ya se está viendo en la pantalla la diapositiva. Sí, estimado, sí se visualiza. Sí, le podría hacer grande dándole doble clic. A ver. No me permite esto. Ya. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de enfriamiento. Verán, ¿por qué esto del sistema de enfriamiento? Un sistema de enfriamiento es muy importante en nuestro automotor. ¿Por qué motivo? De él depende, o sea, de un buen sistema que de pronto no haya sobrecalentamiento dentro de nuestros motores. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando empieza a subir lo que es la presión, también empieza a subir lo que es la temperatura. Entonces, cuando sube demasiado la presión en el interior de nuestro motor, puede haber lo que es sobrecalentamiento, sobrepresiones y por ende puede haber fallos en nuestro motor y lo que es lo que hoy conocemos, se funde el motor, ¿ok? Por eso nos dice que el 40% de las fallas de nuestro motor se relacionan con un sistema de enfriamiento. El uso de agua puede acortar la vida útil de nuestro motor. Entonces tenemos que entender esto, que a veces en nuestro radiador, a veces lo que hacemos es insertar agua, cuando no es lo correcto. Lo que es lo correcto es insertar un refrigerante determinado para que nuestro motor funcione correctamente. Ahora, la temperatura que alcanza los motores, por ejemplo, de un motor Cat Caterpillar, puede alcanzar hasta los 1927 grados centígrados, como un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen en lo que nos muestra, por ejemplo, cuando en la parte interna empieza a recalentarse o a calentarse mucho el motor, empieza a irradiar calor. Nos dice que el 7% es un calor irradiado, el 30% va por los tubos de escape, y el 30% va por la camisa de agua, el 33% por lo que es la potencia en el volante. Entonces es un ejemplo de cómo está distribuido el calor. Un motor con pose enfriador. Estamos hablando con un radiador, como se puede ver en esta imagen. Tenemos que, por ejemplo, el 23% sale todo el calor generado en nuestro motor interno, solamente el 23% sale por nuestro tubo de escape y el 7% irradia por las superficies de nuestro motor, como a veces vemos cuando tocamos nuestro motor. Se puede observar que partes de nuestro motor están muy calientes, entonces el 7% está irradiando por la superficie de nuestro motor. Y el 40% por la potencia en el cigüeñal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el movimiento del cigüeñal, la fricción, los rozamientos que se generan en el cigüeñal empiezan también a generar calor. Y el 30% de calor irradia a través del sistema de enfriamiento, en este caso por nuestro radiador. Ahora, ¿cuáles son las funciones de nuestro sistema de enfriamiento en nuestro automotor? Primero, es mantener la temperatura de operación mínima. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro motor siempre debe tener un buen sistema de refrigeración. ¿Para qué? Para que el motor siempre esté en una temperatura de operación mínima. Lo que nos permite también nuestro radiador, nuestro sistema de refrigeración, es impedir el sobrecalentamiento de nuestro motor. Vamos a ver unos conceptos termodinámicos para lo que es la- lo que es la energía calorífica. Por ejemplo, la conducción, que es el transporte de energía calorífica por un medio de un fluido. Entonces, por el medio del refrigerante se transporta lo que es el calor hacia el exterior. Tenemos lo que es la convección, que es transferencia de energía calorífica debido a diferencia de densidades. Estos son ya principios físicos, ¿ok? Tenemos también lo que es la radiación, que es un flujo de energía calorífica.
que se propaga a través del espacio. ¿Cuáles son los componentes de nuestro sistema de enfriamiento? Tenemos lo que es la bomba del refrigerante, tenemos lo que es el radiador, que ya lo conocemos, tenemos la tapa del radiador, un termostato, un ventilador, un enfriador de aceite, un indicador de temperatura y un refrigerante, que vamos a hablar a continuación. Tenemos lo que es la bomba del refrigerante. Por ejemplo, aquí se puede ver una bomba que nos dice que ¿qué es lo que hace? Proveer circulación continua del refrigerante cuando el motor está encendido. Entonces, esto es lo que nos permite la bomba recircular el fluido para que el refrigerante recircule cuando el motor está prendido. ¿Ok? Dice, el principal indicador de desgaste de la bomba del refrigerante es el goteo constante del refrigerante o de aceite por el orificio de la bomba. Por ejemplo, no sé si nos hemos dado cuenta que a veces hay empaques o a veces por el radiador empiezan a haber goteos, goteos de agua de refrigerante. Entonces, cuando se observa ese tipo de fenómeno en nuestro radiador, en nuestro motor, que empieza a haber goteos de agua, tenemos que ya estar muy atentos. De igual forma, cuando empieza a fugarse lo que son pequeñas partículas de aceite, tenemos que ya estar pendiente de aquello. ¿Por qué motivo? Porque si de pronto empieza a disminuir el nivel de líquido de nuestro radiador, en nuestro reservorio, entonces es el momento en que el motor va a empezar a recalentarse en la parte interna. De igual forma, si el nivel de líquido del aceite empieza a disminuir, entonces, por ejemplo, por la parte de abajo en el cárter, entonces empieza a lo que es las partes metálicas internas a tener, como es, rozamiento, entonces lo cual no es bueno. Entonces tenemos que estar muy, muy pendiente de aquello, ¿ok? Tenemos lo que es nuestra bomba de refrigerante, por ejemplo, en nuestra bomba tenemos aquí cómo es nuestra bomba de refrigerante. ¿Qué es lo que hace nuestra bomba? Pues, ¿qué es lo que no es nada más que aspira todo el refrigerante y lo distribuye hacia nuestro bloque o hacia nuestro motor interno? Entonces, esa bomba va a estar trabajando constantemente hasta que el fluido pase por toda la circulación de nuestro motor, tratando de adquirir toda la energía posible de calor. ¿Ok? Nuestro motor no está más que formado de una carcasa, coraza y de un rotor interno que gira constantemente. ¿Ok? Ahora, tapa del radiador. ¿Qué se puede hablar un poco de esta tapa del radiador? Por ejemplo, en muchos automotores hemos visto en la parte frontal esta pequeña tapita. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esta tapa? Esta tapa es muy importante ya que un incremento de presión de un PSI en el sistema de enfriamiento punto de ebullición del refrigerante aumenta en 1,8 grados centígrados. Esto hace que el refrigerante funcione a una temperatura más alta sin que entre en ebullición. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Por ejemplo, tiene una labor muy específica nuestra tapa. Por ejemplo, al momento, si nosotros pusiésemos en este radiador agua, si nosotros normalmente a veces se hace eso, ¿no? En los autos, cuando ya no hay refrigerante, ¿qué es lo que hace? Ponen agua. Pero como vimos en la diapositiva anterior, el agua lo único que hace es acortar la vida útil de nuestro motor. ¿Por qué motivo? El agua tiene un principio, que es el principio de ebullición, que por ejemplo cuando llega a los 100 grados centígrados, el agua empieza la etapa de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a evaporarse, es lo que vemos en las ollas. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, 10 minutos empieza a evaporarse, entonces llega a los 100 grados y empieza a evaporarse. Entonces, imagínense, nuestro motor a veces llega a temperaturas muy altas y ¿qué es lo que puede pasar con el agua? Va a empezar va a empezar lo que es la ebullición y vamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Por eso es el motivo que no se debe usar agua en nuestro radiador, en nuestro motor. Lo que es aconsejable es poner lo que es un refrigerante determinado, ¿ok? Ya se va a ver por qué motivo.
Radiador, como se puede observar, no es más que un tanque superior, un tanque inferior. Y toda esta parte central son las aspas de nuestro radiador, que está muchas de las veces formado de aluminio, placas de aluminio que disipan el calor muy fácilmente. Tenemos, transfiere el calor lejos del refrigerante, bajando la temperatura del mismo. Entonces, ¿cuál es la labor de nuestro refrigerante? Es, por ejemplo, transferir lo más lejano posible el calor que ingresa hacia nuestro radiador. Entonces, ¿qué es lo que hace el refrigerante? Toma el calor de nuestro motor y lo disipa por medio de nuestro radiador hacia el ambiente. Entonces, eso es lo único que hace nuestro refrigerante. Absorbe el calor y lo elimina hacia el medio, ¿ok? Disminuyendo la temperatura y por ende también disminuyendo la presión. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí un radiador, como se puede observar en la imagen. Es un radiador de placas planas, como ya mencioné. Toda esta parte frontal son placas de aluminio. ¿Ya? Entonces, estas placas de Tengo aluminio... una pequeña pregunta, profe. Sí, dígame. Disculpe, verán. Por ejemplo, el, el refrigerante, ¿a qué temperatura sale del radiador para el motor? Verá, en la parte interna de nuestro refrigerante hay muchas variaciones porque depende, por ejemplo, cómo usted lo acelere. Porque si usted lo acelera más, lo exige más, la temperatura va a subir. Pero por eso en nuestros autos, por ejemplo, cuando llega a una temperatura de 90 grados centígrados, es el nivel normal es el nivel normal que debe estar marcando nuestra temperatura interna a 90 grados centígrados. Pero si de pronto empieza a pasarse ese nivel, llega a 100, 110, ya está habiendo problemas de prácticamente de sobrecalentamientos en el interior del motor. Cuando se eleva, tengamos muy en cuenta esto. Si se eleva la temperatura, también se eleva la presión. Si disminuye la temperatura, también disminuye la presión. Entonces, si es que hay un problema de sobrecalentamiento en el motor, entonces lo más posible es que haya mucha sobrepresión en el interior y puede pasar, puede haber rupturas en la parte interna del motor. ¿Ok? Vamos con los tipos, Gracias, puede continuar. vamos con los tipos de radiadores. Tenemos normalmente dos tipos de radiadores, lo que son los tradicionales y los que son de paneles de zigzag. Por ejemplo, los tradicionales vienen en forma, como se puede ver aquí, en forma de cuadritos, forma horizontal. Y los paneles de zigzag vienen de forma traslapiada, que vienen uno a continuación del otro. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que los dos tienen la misma función, pero los paneles de zigzag tienen un poquito más de eficiencia. No se puede decir mucho, pero es un poco más de eficiencia, ¿ok? Pero prácticamente los dos funcionan de la misma manera. Tenemos lo que es la tapa del radiador. Creo que todos conocemos la tapa de un radiador. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mecánica? Tiene que ver mucho. Nuestra tapa de nuestro radiador, como si, no sé si algún momento lo hemos observado, en la parte lateral de esta tapa viene unos muelles, como se puede observar en esta gráfica. Hay unos muelles pequeños. Estos muelles tienen una labor muy fundamental en nuestro motor. Por ejemplo, dice, no permite que la presión del sistema de enfriamiento exceda un nivel determinado de antemano. Mantiene cierta presión en el sistema de enfriamiento. Aquí les voy a explicar. Este es nuestro radiador. Tenemos aquí, por ejemplo, la tapa de nuestro radiador. ¿Qué es lo que hace? Cuando el nivel de refrigerante está al límite, al tope, y de pronto empezamos a hacer grandes recorridos, empieza a subir la temperatura en el interior del motor y también empieza a subir la presión. Entonces, cuando llega a una determinada presión, ¿cuál es el trabajo de esta tapa? Es comprimirse este muelle, se comprime el muelle, entonces hace que se libere la presión, se abre un ducto, un camino por este lado, por esta flecha, se abre un ducto y hace que la sobrepresión
se vaya por este lado. Parte del refrigerante se va por este camino. Entonces, una vez que se va por este camino, se empieza a disminuir lo que es la sobrepresión, empieza a disminuir la sobrepresión y también empieza a disminuir poco a poco la temperatura. Entonces, ¿qué pasará si de pronto esta tapa está en mal funcionamiento? Y de pronto no funciona el muelle, entonces hay una elevada presión y aquí puede tener un gran problema, a veces hasta incluso puede explotar también lo que es el refrigerante, perdón, el radiador. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, si de pronto nuestra tapa ya está ya empezando a dañarse, a romperse los cauchos, el resorte no funciona bien, entonces preferible es hacerle el cambio. Estas tapas vienen a una determinada presión de P6, entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿ok? Muy bien. Vamos, como dice aquí, el sello del caucho del radiador debe estar en buen estado para proporcionar un buen sello y presurización correcta en el sistema de enfriamiento. Si hay fisuras en el sello, se debe reemplazar el sello. Entonces, prácticamente esto es lo que acabo de decir. Si de pronto hay fisuras en este sello, cambiarlo. Si no vale el muelle, cambiarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto mantiene equilibrado el sistema de enfriamiento y las sobrepresiones que se generan en el interior de nuestro radiador. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del termostato. El termostato, como se puede ver en esta gráfica, dice, ayuda a calentar al motor y a conservar la temperatura del refrigerante y del motor durante la operación. Mantiene la temperatura mínima de operación del motor. Prácticamente lleva el mismo principio que la tapa que mencioné anteriormente. Cuando empieza de pronto a subir la temperatura, empieza a subir la presión, es lo que hace es comprimir el mismo muelle y libera un pequeño espacio y por ese espacio es lo que se desfoga lo que es la sobrepresión. Entonces, una vez que se disminuye esa sobrepresión, empieza a bajar la temperatura del motor. Prácticamente, y cuando se baja, nuevamente empieza todo a normalizarse. Entonces, es la misma función que cumple la tapa que acabé de mencionar anteriormente. Un compañero me preguntaba, ¿qué pasa si el termostato se queda bloqueado y nunca se cierra, me decía, nunca se cierra o nunca se abre? Entonces, lo que es recomendable es cambiar un nuevo termostato. ¿Por qué motivo? Porque si queda abierto, el motor no funciona a una presión óptima. Entonces, siempre hay un desfogue de presión y no empieza a trabajar bien el motor. Ahora, si es que el termostato se cierra y está siempre bloqueado, va a haber una sobrepresión en el motor y puede fundirse el motor. Entonces, lo cual no es bueno. Termostato. Tenemos aquí donde se encuentra ubicado el termostato en esta gráfica y se encuentra en esta parte. El termostato abre y se cierra a medida que cambia la temperatura. Entonces, como podemos ver, si cambia la temperatura es porque está subiendo la presión o está bajando la presión. Entonces, al momento que el sistema de enfriamiento empieza a subir su temperatura, empieza a calentarse el refrigerante, entonces sube la presión y ¿qué es lo que hace el termostato? Es abrirse. Se abre, entonces empieza a desfogarse esa sobrepresión y como se empieza a desfogarse sobre presión, entonces empieza a disminuir la temperatura. Entonces ayuda a que el sistema de enfriamiento siempre esté a un nivel controlado. ¿Ok? Ahora, nunca opere un motor Caterpillar sin termostato. Entonces, algo muy importante, si es que está dañado, preferible cambiarlo. Este debe revisarse regularmente para asegurarse que el sistema de enfriamiento opera de forma correcta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es el ventilador. Creo que todos conocemos un ventilador. No es más que unas aspas de plástico. ¿Y qué es lo que hace? Es introducir la fuerza del aire a través de los tubos del radiador para transferir el calor del refrigerante hacia afuera y bajar la temperatura. Entonces, como se puede ver aquí está nuestro ventilador. ¿Qué es lo que hace? Es soplar, prácticamente soplar o inyectar aire por medio de estas placas de aluminio de alta conductividad térmica. ¿Y qué es lo que hace? Es eliminar el calor que se genera dentro de nuestro motor. No tiene más otra función, ¿ok?
Tenemos aquí, por ejemplo, un ventilador que se impulsa por la polea desde el cigüeñal. Por ejemplo, aquí se puede ver aquí en la parte interna, todo esto es el cigüeñal. Entonces aquí está nuestro ventilador. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es disipar toda la energía de calor que se ha formado por acá, ¿ok? Dice, el ventilador debe estar libre de escombros para tener un enfriamiento adecuado. Las paletas de igual forma no tienen que estar rotas. Si de pronto una paletita está rota, cambian. ¿Por qué motivo? Porque esto hace más eficiente la combustión de nuestro motor. Entonces, igual el sistema de enfriamiento empieza a funcionar de mejor manera, ¿ok? Tenemos lo que es la polea del ventilador. Por ejemplo, no sé si hemos visto nuestra polea es impulsado, claro, nuestras aspas es impulsado mediante estas poleas, mediante estos cables. Entonces, por ejemplo, esta es la manera correcta. Aquí se ve de una forma transversal, se puede decir. La forma correcta es que los cables estén siempre por encima de la polea. Siempre esté poco más encima, poco más salida. ¿Por qué? Por motivos de diseño. Que así son y de pronto trabajan de mejor manera. Entonces empieza a desgastarse, esto empieza a disminuirse un poco más. Lo que no es correcto es, por ejemplo, que estén al tope del nivel de la superficie. ¿Por qué? Motivos de diseño. ¿Ok? Tenemos lo que son los enfriadores de aceite. ¿Qué es lo que hace un enfriador de aceite? Nada más que mantiene la temperatura del aceite del motor, de la transmisión y del aceite hidráulico. Entonces, como se puede ver en nuestros automotores, tenemos aceites, trabajamos con aceites, cambiamos los aceites de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los enfriadores? Es casi como un radiador, casi de la misma manera. Coge el aceite que de pronto empezó a subir la temperatura por mucho movimiento, por mucha transmisión, entonces empieza a subir la temperatura, el nivel de aceite. ¿Qué es lo que hace? De igual forma, por estos ductos empiezan a transferir calor hacia el exterior. Entonces esto hace que se enfríe más eficientemente los aceites. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la parte de abajo, como se puede ver. Ahora, todos hemos visto en nuestros paneles de nuestros automotores en la parte interna del auto, cuando empezamos a manejar el volante en el tablero principal, se ve este indicador de temperatura. ¿Cuál es lo óptimo que se recomienda trabajar? Bueno, esto es de un motor Caterpillar y un motor industrial, pero en un auto, por ejemplo, en un auto casi va por ahí mismo las temperaturas. Por ejemplo, normalmente la temperatura de un motor tiene que estar acá, hasta los 90 grados centígrados. Si de pronto está trabajando en el rango normal, pero si de pronto empieza a subir un poco más, qué sé yo, unos 100, 110 grados por acá, la pluma, está empezando a haber problemas de recalentamiento. Tenemos que detenernos un momentito porque se está sobrecalentando o algo está pasando. De pronto la tapa del radiador se está bloqueando, de pronto el termostato de pronto está empezando a fallar, de pronto el nivel de refrigerante está disminuyendo o hay alguna fuga. Entonces, todos esos parámetros nos indica este medidor de temperatura. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, ¿ok? Tenemos algunos sistemas de enfriamiento, por ejemplo, lo que son enfriados mediante estas camisas que sirven a sí mismo como puedo decir, como unos equipos que transfieren de mejor forma el calor hacia el exterior. Ya son más por etapas de diseño. Tenemos también los que son enfriados de aire de escape, toman el aire del interior y también enfrían la parte interna del motor. Tenemos los enfriadores de aceite de transmisión, que también, como mencioné, tiene un sistema complejo que toma el aceite caliente y mediante un sistema configurado, como este de aquí, un sistema diseñado, empieza a disiparse el calor hacia el medio de una forma más fácil. Tenemos el funcionamiento del sistema, como se puede ver aquí. Aquí hay una bomba, ¿ya? Entonces toma el agua fría, perdón, el refrigerante en estado frío, en estado, por ejemplo, a muy baja temperatura, puedo decir, ¿ya? Entonces toma el agua en un estado de muy baja temperatura y lo lleva por acá y empieza a recorrer el sistema, el bloque de cilindros, todo el motor, y empieza a coger todo el calor, empieza a absorber todo el calor. Una vez que absorbe el calor, envía por estas mangueras, por estos ductos,
por la parte de arriba. Entonces, una vez que llegue en la parte de arriba, este ventilador se encarga de disipar todo ese calor hacia el medio y empieza nuevamente el fluido prácticamente más frío con menos temperatura y nuevamente hace una recirculación y este ciclo se va dando las vueltas, todo el ciclo, ¿ok? Tenemos aquí, como dice, el termostato, tenemos las camisas, tenemos lo que es la bomba de agua, tenemos el ventilador, tenemos la tapa del radiador, el tanque superior, el tanque inferior, nuestro radiador y nuestro enfriador de aceite, ¿ok? Tenemos aquí nuestras poleas, nuestras correas, perdón. Y aquí tenemos nuestras mangueras o ductos, ¿ok? ¿Cómo fluye el refrigerante a través de un motor? El refrigerante lo que empieza primero a fluir impulsado por una bomba refrigerante. Entonces hay una bomba que toma el refrigerante y lo redistribuye por todo el motor. Después circula a través del enfriador de aceite, se da las vueltas por ahí. El refrigerante va hacia el bloque del motor, va hacia todo el bloque del motor. Entonces por eso puedo decir, por esos intrincados pequeños. Ya, entonces entra por ahí, por los huecos más pequeños, va absorbiendo la mayor cantidad de calor posible. Y luego se dirige hacia el radiador y desde el radiador, ¿qué es lo que hace? Es disiparse el calor mediante el ventilador. ¿Ok? Es un principio muy simple. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la composición de un refrigerante. Como anteriormente mencioné, un refrigerante no es bueno colocar agua en nuestros radiadores porque acortan la vida útil de nuestro radiador. Además, porque el agua es muy corrosivo, tiene minerales salinos, entonces es muy corrosivo. Entonces, en las partes internas puede empezar habiendo óxidos, entonces no es muy recomendable. Además, porque el agua a altas temperaturas, 100 grados, empieza a ebullir, empieza lo que es a ebullir el agua, entonces no es bueno para nuestro automotor. Por eso existen los refrigerantes que prácticamente tienen un rango de temperatura más alto y su nivel de ebullición es muy alto, entonces eso permite que siempre esté recirculando el sistema y funcione de mejor manera. La composición de nuestro refrigerante es de agua destilada, un aditivo y un anticongelante, que en este caso es el glicol etilénico. Entonces, esta es la composición química de nuestro refrigerante, ¿ok? Vamos a hablar acerca de qué es la corrosión. Ya. ¿Por qué es importante este tema de la corrosión? Por ejemplo, ¿qué es la corrosión? Dice, es el ataque químico de sustancias dañinas con el metal. Existen tres tipos de corrosiones: la corrosión química, la corrosión por cavitación y la corrosión galvánica. Cuando nos dice es el ataque químico de las sustancias, ¿qué trato de decir con eso? Por ejemplo, como ya mencioné, el agua. El agua tiene minerales salinos, ¿ya? Entonces, esos minerales salinos pueden corroer cualquier tipo de acero al carbono, por ejemplo, cualquier tipo de metal. Entonces, pero por eso es que las tuberías normalmente son hechas de acero inoxidable, las tuberías, los tubos, ¿ok? Para evitar esto del tipo de la corrosión química. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre la corrosión química? Dice, presencia de sustancias ácidas que atacan la superficie del metal. El agua solo es corrosiva a temperaturas de 88 a 99 grados centígrados. Eso es cierto. Por ejemplo, cuando el agua lleva a una temperatura casi a los 100 grados, empieza a hacerse más corrosivo porque tiene más temperatura, entonces empieza a corroerse más rápido. O sea, tiene una energía de activación, en pocas palabras, tiene una energía de activación más fuerte. Entonces empieza a atacar al metal de una forma muy rápida. Entonces, por eso es que no es recomendable el agua usarlo como refrigerante. Y también, como nos dice, presencia de sustancias ácidas que atacan la superficie del metal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en las baterías de los autos. No sé si nos hemos dado cuenta que a veces en las baterías de los autos tiene la polaridad positiva o negativa. Hay veces que por un borde de la batería empieza a salir un pequeño líquido.
Y ese líquido cuando sale de esa batería es un ácido prácticamente, es un ácido de la batería. Ese líquido cae perdón, en la carrocería. Entonces al día siguiente vemos que con el paso del tiempo, perdón, vemos que la carrocería se empieza como que a oxidar, se empieza como que a descascarear, entonces empieza a dañar la pintura. Entonces esa es una sustancia ácida que empieza a atacar la superficie del metal. ¿Ok? ¿Cómo puedo evitar la corrosión química? Por ejemplo, el uso de un buen refrigerante, evitando tener como líquido de enfriamiento agua sola, evitando tener como líquido de enfriamiento agua sola. Entonces no es bueno que solo esté el agua, ¿no? Por eso es que el refrigerante tiene una composición de agua destilada, tiene un anticongelante, entonces de esta manera el agua tiene una mejor, como decir, una mejor composición que ayuda y evita lo que es la corrosión química. Entonces, dando un buen mantenimiento al refrigerante y partes del sistema de enfriamiento. Entonces, si vemos que empieza a corroerse algo de nuestro sistema de enfriamiento, enseguida dar un mantenimiento, ¿ok? Y tener el sistema bajo presión, Entonces, esto lo que nos trata de decir que si de pronto a veces el sistema está muy presurizado, entonces también eleva la temperatura y tomemos en cuenta que cuando se eleva la temperatura hay mayor energía de activación. Entonces, se puede rápidamente empezar a tener un ataque químico cualquier tipo de metal, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Evitando el paso de gases de combustión. Entonces, a veces nos damos cuenta que los gases de la combustión también como son residuos de combustión, entonces también tienen una forma química de atacar muy fácil a cualquier tipo de metal, porque también lleva temperatura, ¿ok? Entonces recordemos que si a veces se eleva la temperatura, tiene una mayor energía de activación para un ataque químico, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre la corrosión por cavitación? Nivel de anticorrosivo nulo o bajo, por la formación de burbujas, las cuales implotan al arrancar pequeños pedazos de metal. ¿Qué trato de decir con esto? No sé si hemos visto, para poder dar un buen ejemplo de esto, a veces cuando en las mangueras de nuestra casa, cuando ponemos una manguera, conectamos a la llave y lo abrimos toda la llave, y en la punta de la manguera presionamos con el dedo. Y una vez que presionamos, el agua empieza a salir con mayor velocidad. Entonces, ustedes, cuando empieza a salir con mayor velocidad, ustedes pongan la mano aquí y se van a observar que al momento que golpea esa agua con mayor velocidad en la mano, empieza a formarse unas pequeñas burbujas. No sé si nos hemos dado cuenta. Ya. Esas burbujas es lo que nos habla acá. Por la formación de burbujas, las cuales explotan, podemos decir, y arrancan pequeños pedazos del metal. Si es que esas burbujitas explotan constantemente en nuestra mano, qué sé yo, un día entero, pueden empezar a afectar. ¿Por qué? Porque esas bombitas que explotan tienen, como podría decir, tienen una fuerza, una presión, es como poner unos pequeños detonadores en la mano. Entonces empiezan a explotar y esas explosiones micrométricas que se puede decir, hace que se vaya comiendo poco a poco el material. Entonces, por eso es que eso se le conoce como la corrosión por cavitación. Cuando hay pequeñas burbujas micrométricas que se pueden ver, o incluso otras no se pueden ver, entonces esas pequeñas burbujas que explotan es lo que se empiezan a comer al material. Entonces, eso no se puede evitar. ¿Por qué? Porque normalmente todo tipo del sistema de refrigeración, siempre va a haber burbujas, siempre van a implotar todas esas cosas. Entonces, a veces eso no se puede evitar. Entonces, a veces empieza poco a poco el material a comerse, ¿ok? Pero es bueno conocer un poco qué es la corrosión por cavitación. Y ahora,
Las burbujas aparecen tanto por la vibración como por la ebullición del líquido. Entonces, como mencioné, a veces el carro, a veces como vibra, el motor mueve, entonces se empiezan a crear esas burbujas. Esas burbujas implotan, implotan, implotan y empiezan a comerse poco a poco parte del material en todo el motor. ¿Ok? Y también nos dice por la ebullición del líquido. Entonces también cuando el líquido empieza a tener esa mayor energía de activación, cuando sube mucho la energía, entonces también empieza a formarse esas pequeñas burbujas y también implotan y empiezan a formarse lo que son, se empiezan a comer el material, en pocas palabras. ¿Ok? El nivel de glicol nulo o bajo. Prácticamente es el refrigerante. Si el refrigerante empieza a bajar, empieza como la composición del refrigerante es con glicol, agua destilada y parece que era etileno. Perdón, con el aditivo o acondicionador refrigerante al 3% o al 6%. El antiglicol, que es al 60% máximo. Entonces, cuando a veces compramos refrigerantes con glicol muy bajo, también empieza por el mismo fenómeno de esta sustancia, entonces empiezan a ver lo que son, empieza a ver lo que son esas burbujas que empiezan a explotar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el nivel de glicol también, que no esté muy bajo, ¿ok? Por algo nos recomienda aquí máximo 60%, ¿ok? Ya, no usar tapón en el radiador. Entonces, este es otro problema también que tenemos que tomar en cuenta. A veces he visto que ponen una funda en el radiador y eso no está bien. Entonces, todo eso hace que la presión empiece a salir por donde quiera disparado, entonces empiecen a formarse esas pequeñas burbujas que empiezan a afectar nuestro motor, ¿ok? Aquí dice, ¿cómo ocurre la corrosión por cavitación en el sistema acuoso? Perdón. Ya. ¿Cómo ocurre la corrosión por cavitación en el sistema acuoso? Nos dice, el oxígeno presente en el refrigerante del motor es de unas partes por millón. Entonces, podemos ver que nuestro refrigerante tiene lo que es como la composición química, tiene oxígeno. ¿En cuánto? En una parte por millón. ¿Ok? Entonces, tiene oxígeno y recuerden que el oxígeno, por ejemplo, oxida cualquier tipo de material. Empieza a deteriorar cualquier tipo de material, ¿ok? Entonces, otro, la energía mecánica, la vibración, inicia la reacción química entre el oxígeno disuelto en el agua y la superficie este caso del hierro. Como ya mencionaba, eh, el oxígeno ataca químicamente cualquier tipo de oxígeno cuando está, porque el agua tiene oxígeno, entonces ataca cualquier superficie de hierro. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que puede siempre existir lo que es cavitación en sistemas acuosos, en este caso en el agua. ¿Ok? Ahora, si el oxígeno se encuentra cerca de los niveles críticos por herrumbe, Profe, disculpe que lo interrumpa, mil disculpas, sino dígame. que bueno, es un tema, bueno, muy interesante, en especial a las personas que, bueno, tenemos autitos viejos y todo eso, hemos tenido la experiencia de lo del refrigerante. Bueno, ahorita acaba de mencionar esta parte del glicol que es súper interesante, oiga, pero mi pregunta es la siguiente. O sea, al tener hierro, la aleación en este caso, las partes del motor, el cabezote, el block, ¿eso sería una falla del fabricante porque no se supone que son de aleaciones de aluminio? Entonces ahí es donde se daña el empaque del cabezote y toda esa situación. Entonces, ¿podría más o menos explicarnos la parte de las aleaciones de las piezas de los fabricantes? O sea, ¿qué es lo que también ellos fallan o podrían mejorar para que esta parte del enfriamiento sea más eficiente? Verá, en la parte de diseño de nuestros motores, ellos toman muy en cuenta todos estos sistemas, todo esto, por ejemplo, todos estos problemas de corrosión, por cavitación, incluso por erosión. Toman muy en cuenta todos estos tipos de sistemas. También toman en cuenta el tipo de mercado, el tipo de refrigerante que el mercado ofrece.
Entonces ellos toman en cuenta todas estas consideraciones. Entonces ellos no pueden hacer, por ejemplo, un motor porque sí se puede hacer un diseño con un motor, por ejemplo, que no tenga aleación de hierro, por ejemplo. Sea un motor, por ejemplo, con una buena aleación que, por ejemplo, de cobre. El cobre, que, por ejemplo, no tiene este problema de corrosión. El cobre. Oiga, qué genial, claro. Ya. Entonces, pudieran ellos hacer con una aleación de cobre todo el motor. Entonces, no hubiese este problema de corrosión. Pero como ya le digo, no pueden complacer a todo el mundo. Entonces, el cobre tiene en parte resistencia mecánica, resistencia, claro, de esfuerzos mecánicos. No es muy eficiente el cobre. Entonces, ¿qué les toca? Es acoplarse sus diseños a lo que hay por ejemplo, acoplan sus diseños a algo que vaya casi a la par, o sea, que no sea una aleación ni muy buena, ni sea ni muy mala. Entonces, por eso es que recomiendo incluso el mismo fabricante que siempre hay que darle mantenimiento a nuestros autos, porque ellos están conscientes de que esta corrosión siempre va a existir en los motores. ¿Ok? Gracias, profe. Disculpas por interrumpir. Muy amable. No, síganos. Gracias, no hay También ningún sería problema. por negocios, porque les conviene también que estén constantemente utilizando o comprando repuestos. Claro, como dice. Perdón, perdón, profesor, que opine, pero por ejemplo, uno de los efectos que se da, que usted menciona, la cavitación, se da también puede ser cualquier metal, incluso la cavitación afecta así sea acero inoxidable, sea aluminio, en los ángulos, en las curvas, a lo que circula el agua o el refrigerante, esas burbujas, ahí es donde mayormente afectan al metal, ¿no? Que está compuesto dicho motor por donde circula el agua. Y sabemos que hay partes, orificios muy pequeños y no son todo recto, ¿no? Hay ángulos. Entonces, ahí es los lugares donde termina afectando más la cavitación y termina deteriorando. Por eso nos hemos dado cuenta que incluso en las curvas termina rompiéndose, perforándose las partes del motor. Claro, eso tiene un principio físico, ya que en los ángulos, por ejemplo, yo digo en este ángulo, no sé si se puede ver notar aquí en ángulo, justo en esta parte de aquí. Cuando hay ángulos así, en esta parte físicamente se los llama concentradores de esfuerzos y es en la parte donde más se va a concentrar cualquier tipo de esfuerzos, incluso la misma cavitación. Entonces, en estos ángulos, ¿qué es lo que hace? Es donde mayormente va a implosionar y incluso va a deteriorar el material. Ahora, si nosotros diseñásemos un ángulo de esta forma, así en forma circular, se distribuye de mejor manera lo que son los esfuerzos. Entonces ya no puede afectar mucho lo que es la cavitación por implosionar. Es muy diferente hacer un diseño así que hacer un diseño curveado. Por eso, como usted menciona, en los ángulos es donde más cavitación puede Por haber. eso es la importancia del refrigerante, porque el refrigerante es lo que le hace formar una película y esa película da una protección al motor, ¿no? Claro, Porque el agua, como es corrosiva, tiene ácidos, termina deteriorando, pero el refrigerante, eso es muy recomendable no dejar de usarlo, porque forma una película en todas las partes donde circula el agua, ¿no? Lo que Eso usted pasa. acabó de explicar, el glicol. Ha sido bien interesante esto, vea, de ponerle un poquito de glicol si es que no le ponemos refrigerante, oiga. Aunque sea, bueno, en mi caso, verá, oiga, comparto también con los compañeros, como les digo, la experiencia de autitos viejos. Y la verdad es que yo a mi auto, que es antiguo, le pongo agua destilada y me ha ido de maravilla, profe. ¿Para qué? Oiga, ya voy 2 años y de maravilla que cuida las mangueras y toda esa parte, pero lo que me acaba de mencionar ahorita usted aquí en la clase, la parte del glicol, es fundamental también. Entonces voy a también tomarla en cuenta en eso, pero también comparto con los compañeros que en el caso de que no puedan acceder a un buen refrigerante,
pongan agua destilada a los radiadores porque les va a ir muy bien. Sobre todo por el principio también que, bueno, no sé, no mencionó usted, pero el agua común, por ejemplo, tiene muchos minerales que se acumulan dentro de las cavidades del radiador y de la parte del sistema de enfriamiento. Entonces terminan tapando y también puede ser una, o sea, ocasión de, se podría decir, calentamiento del motor, ¿no? Entonces, bueno, un consejo, está también, como les digo, de los que tenemos autitos viejos, chuta, recomendado, compañeros, recomendado. Y bueno, perdón otra vez por interrumpir, sino que es un lindo tema, un lindo, muy bonito esto, profe, disculpe. Claro, claro, verá. Lo que usted mencionó de poner agua destilada, un poco de glicol, todo eso, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el refrigerante tiene una composición. Y de acuerdo al porcentaje de glicol, de agua destilada, tiene un rango de trabajo. Se me perdió una hoja donde podía mostrarles. Profe, una pregunta. ¿Y el agua destilada no tiene otros químicos? Por ejemplo, podría tener cloro. Algunos ocupan como para desinfectarla. No, el agua destilada prácticamente no es corrosiva. No es corrosiva. Entonces, el cloro sí es corrosivo. Entonces, perdón, aquí está unidad 2, me parece que era unidad 1. Déjenme les comparto esto de. Es que tengo a la mano esto. ¿Dónde es esto? Me parece que está acá para poder salir un poco de duda. Ya. Oiga, profe, y una pregunta, o sea, nosotros como, a la final, usuarios, como cualquiera que tiene un carrito, ¿qué tal la marca ACDL, que han recomendado bastante mecánicos y dicen que es una buena marca para poner a los carros? ¿Qué dice usted, profe? A ver, ¿qué me preguntó el auto? No, el nombre del refrigerante, un refrigerante que usted nos podría recomendar aquí, por ejemplo, a nosotros de Ecuador. Verá, ¿Qué podríamos comprar? Un recomendado. ya le confirmo esa respuesta, ¿ok? Solo me confirma si es que se está proyectando en la pantalla lo que son los colores, unos colores. No. No, No, licenciado, no. ya déjeme, le comparto entonces. Me avisan si es que se está proyectando lo que es el porcentaje de agua destilada, Ahora sí. Ahora sí. Ya. Genial. Espera. Estos son los tipos de refrigerantes que nosotros, que incluso hay más tipos de refrigerantes, pero este es un pequeño detalle nomás que les puedo mostrar. Ya verán, el agua destilada, esto es lo que un compañero mencionaba. ¿Qué pasa si yo le pongo agua destilada? ¿Qué pasa si le pongo anticongelante? Verán, normalmente, si nosotros usamos, por ejemplo, un refrigerante de color crema, como está indicando en la parte de arriba, ¿qué nos dice este refrigerante? Que con un 10% de anticongelante y 90% de agua destilado, me dice que el rango de protección es de -4 a 102 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, hacia el páramo, por ejemplo, a Chimborazo, a las faldas de Chimborazo. Entonces hay temperaturas muy bajas. Yo sí dejo mi carro prendido ahí y estoy usando este refrigerante. El refrigerante en las mangueras se van a congelar. ¿Sí me explico? Se van a congelar. ¿Por qué? Porque este refrigerante me permite trabajar hasta -4, porque si pasa, por ejemplo, qué sé yo, -6 grados centígrados, -8 grados centígrados en las faldas de Chimborazo, entonces el refrigerante va a empezar a congelarse dentro de las tuberías. Teacher, por eso acontece que muchos carros se quedan parados en bajas temperaturas. Claro, es por ese motivo. Profe, qué bien esto, profe, oiga, gracias. La verdad es que usted tiene estudios, entonces chuta, esto nos ayuda bastante, increíble. Ahí están los rangos de mínimo y máximo. O sea, dice que el agua destilada, cuando el carro pasa los 102 grados centígrados, ya no le va a proteger. O sea, Claro. increíble.
Claro, Pero eso, lo normal es que el carro funcione a 90 grados centígrados. claro. Entonces, oiga, qué genial, oiga, bien, oiga, gracias, buena la clase, muchas gracias. Entonces, esto es lo que yo trato de más que todo, por eso es bueno de estos cursos de mecánica básica, para aprender un poco. Yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden un poco de lo que conozco, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede nomás decir, bueno, voy a poner agua destilada, lo que yo quiera. O no puedo decir nomás pongo anticongelante o lo que yo quiera, porque ya tienen, por ejemplo, normados, tienen ya estandarizados de qué rango a qué rango trabaja. Entonces, supongamos que yo uso y me uso este anticongelante, ¿qué es lo que va a pasar? A veces en el auto sube a 120 grados centígrados. Entonces ya va a haber problemas de sobrecalentamiento, problemas de sobrepresión en nuestro automotor. Entonces estaríamos dañando la vida útil de nuestro automotor. Yo recomiendo, bueno, yo soy de la parte aquí de la sierra, ¿no? Entonces yo bueno, para mi caso yo recomiendo trabajar con este anticongelante color verde, que trabaja desde menos 25 grados centígrados hasta 130 grados centígrados. Estamos en el rango moderado. ¿Ok? Entonces ustedes con esta tabla pueden ver más o menos qué anticongelante sería, pero qué refrigerante sería bueno. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Perdón, dice, ¿qué ocurre con la corrosión? ¿Dónde me quedé? La energía mecánica, vibración, bueno, te expliqué. Ya. Si el oxígeno se encuentra, no sé si es que se observa las diapositivas. Sí, sí sabemos. Sí, gracias. Listo. Si el oxígeno se encuentra cerca de los niveles críticos, forma de herradumbre, color naranja. Que tenemos aquí, este es el óxido férrico. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una composición química. Dice, cómo se ocurre la cavitación acuosa. Si el oxígeno se encuentra cerca de niveles críticos en forma de redondo, o sea, empieza a cambiar el color, a veces los refrigerantes empiezan a cambiar de color. Entonces, porque está perdiendo ya sus propiedades ya de refrigerante, pero eso ocurre ya con el paso del tiempo, ¿ok? Por eso también la importancia de siempre mantener siempre lo que es el nivel óptimo de refrigerante y un buen nivel de refrigerante, ¿ok? Si el oxígeno... Se recomienda cambiar una vez por año el refrigerante, porque hay Claro, personas que creen que es de ponerlo y ahí queda para toda la vida, ¿no? no, no, no. Todo proceso, sus propiedades químicas empiezan a disminuir con el paso del tiempo. Por eso es que recomiendan cambiar el aceite de los autos. ¿Por qué motivo? Porque las propiedades físicas, las propiedades internas de nuestro aceite empiezan a disminuir y ya no tienen la misma función que al inicio que se lo cambió el aceite. Por eso recomiendan hacer cambios de aceite cada determinado kilometraje. ¿Ok? De igual forma sucede con el refrigerante. Pierde su función. Entonces, cada año entonces tenemos que cambiar el refrigerante. ¿Ok? No, no es óxido de férrico, es óxido de hierro. Óxido de hierro, ok, sí, muchas gracias. Óxido de hierro. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Dice, ¿cómo ocurre la corrosión en cavitación en sistema acuoso? Dice, las burbujas se forman por vibración cuando el motor está frío, cuando la temperatura del refrigerante está cerca del punto de ebullición y también cuando el motor se sobrecarga. Las burbujas se forman en las paredes de las camisas. Entonces, como ya mencioné anteriormente, las vibraciones del movimiento hacen que se generen burbujas y esas burbujas explotan en los aceros y empiezan a comerse el material. De igual forma, lo que digo aquí, cuando por ejemplo, el refrigerante llega cerca al punto de ebullición, ¿qué trato de decir con eso? Por ejemplo, como vimos en esa imagen que mostré del refrigerante, si un refrigerante trabaja hasta 102 grados centígrados, listo, hasta ahí debe trabajar el refrigerante. Pero si ya nos estamos tratando de pasar ese rango, va a empezar va a empezar la ebullición del refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que también se van a formar lo que son estos de la corrosión por cavitación, se va a empezar a comer material.
Y sobre todo cuando el motor se sobrecarga o se sobreacelera, entonces igual se va a empezar a formar estas burbujas. Que como ya mencioné, esto es algo natural de todos los automotores, ¿ok? Ahora, dice, las burbujas pueden, no sé si se puede ver en esta imagen. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo esta burbuja empieza a chocarse con la pared y empieza a comerse el material. Estas son las burbujas que explosionan y se van comiendo aparte del material, en este caso de las camisas de nuestros motores. Dice, las burbujas pueden ser bolsas de vapor de agua, vapor de glicol y o oxígeno disuelto, que al entrar en contacto con la capa de óxido, implotan sacando con esto la capa del óxido. Entonces empiezan a comerse parte del material y empieza a deteriorarse lo que es nuestro motor, ¿ok? Lo que igual nos menciona que las implosiones continuas producen corrosión, picaduras con gran rapidez hasta perforar las camisas. Entonces ahora sabemos que por qué parte de las camisas también empiezan a fallar o se empiezan a dañar es por este tipo de corrosión por cavitación, ¿ok? Y bueno, hasta aquí hemos terminado lo que es corrosión y bueno, hasta aquí se va a terminar la clase. El día de mañana espero igualmente contar con sus presencias para poder continuar y seguir aprendiendo un poco más de mecánica básica, ¿ok? Un momento. Excelente, profe, excelente. Una buena noche y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por compartir igual este momento con ustedes. Es bonito aprender un poco de lo que es mecánica. Solamente un momentito hasta hacer captura de la imagen de todos los que estamos aquí reunidos, porque necesito mandar evidencia de todas las personas que se han conectado a la clase, ¿ok? Galería. Me hacen una pregunta y dice el deber es de un tema específico de toda la unidad de la mecánica. Prácticamente, si verán, si revisaron si revisaron la plataforma que está puesta en el aula virtual, prácticamente ahí habla de 3 temas. Entonces, prácticamente pueden hacer de esos 3 temas y poner lo que más ustedes han comprendido, lo que más se ha aprendido, lo que ustedes entienden. Nada más entonces de eso, nada más respondiendo a la pregunta del chat, ¿ok? Profe, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. En la clase anterior, un compañero mencionó que si se puede hacer el mapa conceptual a mano, luego escanearlo y subirlo por medio de PDF. Usted Claro, dijo no que hay sí. ningún problema, no hay ningún problema. Yo no me hago, la verdad, problema por eso. Yo lo que más Ok, quisiera es muchas gracias. saber es cuánto se ha aprendido, cuánto sabemos, por lo menos lo básico de mecánica básica, que es lo que compete a mi materia, ¿no? Entonces, de eso nada más lo que ustedes han aprendido, hagan la mano, hagan los PDFs, si otros quieren hacer, incluso hay personas que siempre no quieren hacerlo con dibujos, ya depende de cada creatividad de cada persona, ¿no? Listo. Eso es todo y muchas gracias. De aquí nos veremos la próxima clase, ¿ok? Tengan una bonita noche. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias. Gracias, licenciado. Pase bien, pase bien. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Ya cuando se acaba, ahí sí hablan.